Al monte de Jehová me acercaré. Oh, subiré y la zarza encendida encontraré. Conquistaré, la armadura de Saúl me quitaré. Oh, conquistaré, en el nombre de Jehová yo venceré. Escudo bañado en aceite, mis flechas yo voy a volar. Estamos a punto de tocar el tema de lo que es el alma a través de la Biblia. Y en esta oportunidad vamos a estar hablando, en nuestro segundo segmento, vamos a estar hablando con respecto a las 12 áreas del alma, las 12 puertas del alma. ¿Qué importancia tiene la administración para el alma? ¿Por qué nosotros tenemos que lidiar con estas situaciones del alma? Y por qué siempre el Señor nos deja un texto clave para que nosotros nos pongamos un ejemplo de cómo son las situaciones en nuestra vida diaria. Queremos leer el texto, nuestro texto lema del segmento En Busca de la Verdad Doctrinal, se encuentra en Efesios 4:14, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá, por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Entonces algo que nos estamos dando cuenta a nivel ministerial es de que se mueven muchos vientos de doctrinas erróneas. Claramente lo dijo el apóstol Pablo, de que teníamos que tener cuidado con aquellos que predicaran a otro Cristo, ¿verdad? A otro evangelio, porque él mismo lo dice en sus parábolas, de que dice, sea anatema todo aquel que predique un evangelio que no es el de Cristo. Entonces nos damos cuenta de que el propósito de este segmento es de alertar al pueblo cristiano de que no es solamente aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Tenemos que seguir uno paso a paso todo lo que nosotros tenemos que hacer para que nosotros lleguemos a ser la novia esposa del Cordero. Amén. Y prácticamente, como lo hablábamos con el hermano Víctor Azuria, hay canales de contaminación, hay cosas que quedaron mal y que tenemos que corregir, porque algo que nos tenemos que dar cuenta es como en mi caso. Mi nombre es Jorge Álvarez, vengo de la familia Álvarez. La familia Álvarez, en el caso de mi papá, 23 cromosomas. En el caso de mi mamá, 23 cromosomas. Al juntar los 23 y 23, hacen 46 cromosomas que identifican, por ejemplo, el color de mis ojos, el color de mi tez, identifica prácticamente en la manera que yo camino, todo lo demás. Yo adquirí algo de parte de mi papá, algo de parte de mi mamá. Mi mamá tenía abuelos, mi papá tenía abuelos, bisabuelos, y toda esa clase de generaciones es donde nos damos cuenta de que somos la generación número 15, ¿verdad, hermano? La número 15 que vino el Señor a restablecer, que prácticamente cuando venimos a esta tierra veníamos programados, pero vino el enemigo y nos reprogramó con el pecado. Entonces es algo que nosotros tenemos que venir tratando, y es por eso que se da las 12 áreas del alma. Anteriormente, en el segmento pasado, estábamos hablando con respecto del área de la rebelión. Y aquí el hermano estaba exponiendo con respecto a lo que el Señor, una pregunta que le hizo el Señor a sus 12 discípulos. Claro. Y me gustaría que lo pudiera leer, hermano. Sí, lo que estábamos hablando acerca del área de la rebeldía era de que es algo que pudiéramos decir está como ese germen en cada uno de nosotros, porque mi Señor Jesús había estado discipulando a sus discípulos por 3 años y medio, y llega el momento en que van a celebrar la Pascua, los reúne, los sienta y les hace una pregunta bien conmovedora, porque les dice aquí en Mateo 26:21 que mientras comían dijo, en verdad os digo que uno de vosotros me entregará. Y ellos, profundamente entristecidos, comenzaron a decirle uno por uno, ¿acaso soy yo, Señor? O sea que eso nos da hacer la pregunta. Quiere decir que todos ellos sentían que tenían ese virus de rebeldía en ellos. Porque si no, yo creo que más de algunos le hubiera dicho, Señor, yo de plano no te voy a entregar. Yo estoy contigo 100%. Pero lo sorprendente es que les dijo, ellos respondieron, uno por uno respondieron, ¿acaso soy yo, maestro? Como que ellos sabían que ellos podían correr el mismo peligro de poder rebelarse en contra de esa autoridad que era Dios. Entonces,
es interesante ver que en lo que estábamos viendo en el segmento anterior, de que la rebelión vista en la figura de Rubén, una de las primeras cosas que perdió Rubén fue la primogenitura. Entonces la pregunta sería, ¿será que si nosotros nos rebelamos en contra de Dios, en contra de las autoridades, podremos estar perdiendo el rango ese de ser novia esposa para ser arrebatada? Y yo creo que sí, porque si no nos sujetamos a las autoridades que vemos aquí en la tierra, ¿cómo vamos a poder decir que nos vamos a sujetar a la autoridad mayor que es Dios, que no hemos visto? Amén. Y aquí estábamos también hablando con respecto a el antídoto de la rebelión. Y dice que el antídoto es la obediencia, o sea, la fidelidad a Dios. ¿Cómo podemos desempeñar una obediencia ante el Señor? Digamos, como usted está diciendo, sometiéndonos a las autoridades. Una persona que ha cometido el pecado de rebelión y se ha rebelado contra su autoridad, ¿cómo sería el ejercicio de esta persona como para volver otra vez a ser una persona fiel en el Señor? Porque aquí lo dice obediencia, o sea, fidelidad a Dios. Más o menos, ¿cómo podría usted dar un ejemplo de eso, hermano? Bueno, en el segmento anterior dijimos que todo lo que le aconteció al Israel literal le va a acontecer al Israel espiritual que somos nosotros. Veámoslo en el ejemplo. Dios saca al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto y empiezan la travesía en el desierto. Pero una de las primeras cosas que vemos que el pueblo hace es se rebela contra Dios y hace un becerro. Entonces Dios está casi dispuesto a eliminar al pueblo de Israel, pero debido a la intercesión de Moisés, el Señor les da una oportunidad. Lo interesante de ver es de que hasta que fue destruido ese becerro de oro, Dios les manda y les ordena a que hagan el arca del pacto. El arca del pacto para nosotros es figura de la presencia de Dios. Entonces, ¿qué nos va a mantener a nosotros alejados de toda rebeldía? Es que nosotros mantengamos esa presencia de Dios. El pueblo de Israel, por sus propios medios, nunca hubiera podido cruzar la travesía en el desierto. Necesitaban del arca del pacto, necesitaban de la presencia de Dios. Entonces yo creo que algo fundamental en la vida de todo cristiano es mantener esa presencia, mantener la unción, mantener la llenura del Espíritu Santo, y eso lo va a mantener alejado de cualquier rebeldía. Y recordémonos que mi Señor Jesús dijo, si el Hijo de Dios os libertare, dice, seréis verdaderamente libres, pero no dice, seréis verdaderamente santos. La santidad se va a ir adquiriendo de acuerdo a la obediencia, y esa obediencia se va a adquirir nada más a través de la llenura, a través de la presencia, a través de la descontaminación del alma, que es lo que estamos tratando de estudiar ahora. Entonces es importante, como quien dice, confesar el pecado primero, después viene la administración. Pero ahora la pregunta sería, hermano, ¿qué tan a menudo tendría un cristiano que ministrarse con un ministro? Bueno, nosotros vemos que hay una autoministración. Dice que si nosotros confesamos nuestras faltas, cuando nosotros oramos diariamente, nosotros confesamos nuestras faltas al Señor. Decirle, Señor, perdóname, no oré, no leí la Biblia, ofendí a mi esposa, pedirle perdón. Pero cuando hay áreas que están estorbando su caminar espiritual, por ejemplo, el Señor ya tiene libre al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, pero tenían un gran obstáculo que se llamaba Jericó. Entonces es interesante que Él manda a 2 espías, Josué y Caleb, para que vayan a asegurar la victoria ahí. Entonces, si nosotros tenemos al Espíritu Santo y tenemos al Espíritu de Cristo en nosotros, activos, entonces la victoria va a ser segura, porque no va a ser en nuestras propias fuerzas. Así como el arca del pacto era llevada en hombros de sacerdotes por 2 varas que se ponían ahí, el arca del pacto no se podía cargar con las manos. Ese fue el error de Usa, de querer agarrar el arca con las manos. Entonces, la presencia de Dios se puede llevar únicamente por esas 2 varas que tipifican el Espíritu de Cristo
y el Espíritu Santo. Amén. Bendito sea el Señor. Y pues interesante, tenemos aquí 1 de Pedro 1:22. Habiendo purificado vuestras almas en obediencia a la verdad para un amor fraternal no fingido, amados los unos a los otros ardientemente y de todo corazón, de corazón puro. Bueno, hablando ahora de la segunda área del alma, teníamos la pregunta aquí con el hermano de que pues aquí tipifica el nacimiento de Simeón, el segundo hijo de Jacob, porque estamos hablando de los primeros patriarcas. Hablamos de Rubén, que tipifica prácticamente la rebelión. Ahora vamos a hablar del nacimiento de Simeón, que tipifica el área del odio. Y nos damos cuenta aquí en Génesis 29:33, donde dice el relato: concibió otra vez y dio a luz un hijo. Y dijo, porque Jehová ha oído que yo era menospreciada, me ha dado también este, y llamó su nombre Simeón. Entonces aquí nos damos cuenta de que viene desde el vientre de la madre, porque dice que Lea era una madre despreciada, no era la que Jacob amaba, porque sabemos de que Jacob amaba a Raquel. Y entonces ahí nos damos cuenta con respecto al menosprecio. Pero aquí en esta segunda área del alma nos da a conocer el odio. Y en esta situación vemos que hay una justificación que Lea sentía como madre para sí misma delante de Dios por el nacimiento del segundo hijo. Era una respuesta a su situación de aborrecida y marginada. Entonces aquí nos damos cuenta de que viene una área diferente, y es el odio. Es algo que se manifiesta en muchos seres humanos. En el caso de nosotros como cristianos, nos damos cuenta que una vez que identificamos el odio es porque ya nosotros conocemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Porque cuando no conocemos a Cristo estamos muertos en delitos y pecados. Y cuando estamos muertos en delitos y pecados, prácticamente ignoramos todas estas situaciones. Es algo que miramos con ojos de la carne y vemos que es algo tan normal. Pero cuando vemos esto en nuestra área, ¿cómo podríamos darnos cuenta de que está ese espíritu de odio en nuestros corazones, hermano Víctor? Sí, es interesante ver cómo Lea procuraba ganar el amor de Jacob teniendo hijos. Y interesante porque aquí en Génesis 29:33 dice que Jehová oyó que yo era menospreciado. Entonces, ella desde el vientre de su madre, desde el vientre de la madre, estaba ministrando a Simeón que ella era menospreciada. Entonces, ¿cómo nacería este hijo? Pongámoslo en el ejemplo. ¿Será que nosotros sabemos o no si fuimos hijos deseados? Entonces, ¿qué hay de aquellos hijos que no fueron deseados? Es aquella persona que no se siente amada por nadie. Posiblemente, tal vez esa persona no lo recuerda, pero en su infancia tal vez fue despreciado por su madre, o por su madre, porque dijo, pues realmente nosotros no queríamos que vinieras al mundo, pero ya estás acá. Ya no hay resolución para esto. Entonces era un hijo que, aunque había un amor de madre, pero había cierto rechazo, porque el hijo no estaba entre los planes de ellos. Entonces, cuando una persona empieza a sentir ese problema, y era lo que hablábamos, que si una persona ¿qué tan seguido se tiene que ministrar? Bueno, si usted siente que ese es su caso, que a lo mejor usted desde pequeño no fue querido por padre o madre, entonces yo le aconsejaría que buscara administración, porque esa área le puede afectar. El que no se siente amado por Dios, ahí hay un problema, porque dice que Dios ha derramado su amor sobre todos nosotros. Entonces, una de las cosas que un alma que empieza en el proceso de ser totalmente libre, porque recordemos que cuando el pueblo de Israel iba rumbo a la tierra prometida, que es Canaán, y Canaán representa nuestra alma, habían reyes ahí que habían que expulsarlos. Entonces eso se refiere a las áreas de nuestra alma, que ya siendo libres, el Señor nos manda, así como mandó al pueblo de Israel a vencer a todos esos reyes nativos, el Señor nos manda que nosotros, a través de su Espíritu Santo, a través de la guianza de su Espíritu Santo, nosotros empecemos a conquistar las áreas de nuestra alma. Pero cuando el problema se arrecia y es difícil, entonces es ahí donde tenemos que buscar la administración. La administración al alma. Amén. Algunas personas se preguntarán, entonces no tengo derecho a enojarme.
Pero aquí hay un texto muy interesante, Efesios 4, 26 y 27. Dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Entonces prácticamente cuando ese enojo se pone en un nivel ya más grande, prácticamente ya llega el diablo, que el Señor lo reprenda y toma posesión de esa persona, ¿verdad? Porque dice que no le demos lugar al diablo. Entonces aquí nos damos cuenta de que una de las características principales del odio, uno de los síntomas que identifican a una persona con odio en su corazón es ser enojado, manifestar cólera, aún por asuntos sin importancia. Se ve de varias formas y puede causar muchos problemas, tales como enojo, enfados, impaciente, ira, mal humor, etc. Y aquí es donde nos damos cuenta que son una de las características. Cuando nosotros empezamos a notar estas situaciones en nuestra vida diaria, es algo muy importante de ponerle un freno. Y esta sería la próxima pregunta. ¿Qué podríamos hacer cuando ya se empiecen a manifestar estas características en nuestra vida, hermano? Bueno, vamos a poner un ejemplo, la falta de perdón. La falta de perdón es ocasionada por el odio en el alma. Pero viene a darse por causa de desprecios, aborrecimientos vividos, que es lo que estábamos hablando, de que una persona que nace en un hogar donde él no fue deseado, su alma desde niño, tal vez inconscientemente, no sabía, desde el vientre de su madre, pudo haber escuchado ahí que su papá le decía, no, pues yo no quería tener este hijo. Entonces ese niño empieza a recibir toda esa administración y ya nace con ese estigma de la falta de perdón, porque él recibió odio en su alma. Entonces, si a alguna persona le cuesta perdonar a aquella persona que lo ofendió, entonces yo creo que necesita buscar ministración. ¿Por qué? Porque en el modelo de oración que nuestro Señor Jesucristo dio, cuando dijo, cuando oréis al Padre, oraréis así: Padre que estás en los cielos. Y dice, perdónanos, así como nosotros perdonamos, no al que nosotros ofendimos, sino a los que nos ofenden. Entonces nosotros, si no tenemos esa capacidad para perdonar a los que nos ofenden, entonces sería de examinar si en esa alma no hay raíces de odio que necesitan ser ministradas. Amén. Y aquí tenemos el texto con respecto a esta área que es del odio, sería Génesis 34, 1 al 3. Dice, entonces Dina, la hija que le había dado a luz a Jacob, salió para ver a los jóvenes del lugar, y la vio Siquem, el hijo de Amor, el Hebeo, príncipe de aquella tierra. Él la tomó, se acostó con ella y la violó, pero se sintió ligado a Dina, hija de Jacob, se enamoró de la joven y habló al corazón de ella. Aquí es un suceso donde nos damos cuenta que lo que está diciendo el hermano, que los hijos de Jacob oyeron la plática que este hombre tuvo con Jacob con respecto a lo que había pasado, el acontecimiento de Dina, y fue donde ellos empezaron a tomar la idea, a tomar el plan para consumar lo que fueron a hacer después, que prácticamente acabaron con una comunidad, ¿verdad? Y es donde ellos como que le dieron rienda suelta al odio. Pero bueno, antes de seguir con este interesante tema, que es lo que es el odio, vamos a pedirle al hermano Azuria que si por favor puede orar por aquellas personas que quieran aceptar a Cristo como Señor y Salvador, porque una de las cosas que nos tenemos que dar cuenta es de que para que nosotros nos demos cuenta de la necesidad que tenemos, primero tenemos que poner a Cristo en primer lugar, tenemos que poner a Cristo en nuestro corazón como Señor y Salvador de nuestra vida, porque simplemente le voy a decir a aquellas personas que no han aceptado a Cristo como Señor y Salvador, que están oyendo este segmento, prácticamente es un libro que estamos leyendo para ellos, es una cosa que no le va a dar entendimiento, pero para que llegue esa administración, para que el Señor empiece a hacer esa obra de regeneración en su alma, y para que el Señor le empiece a dar aquellos detalles específicos, usted tiene que aceptar a Cristo como su Señor y Salvador, y por eso vamos a invitar aquí al hermano Azurdia para que haga la oración de fe por aquellas personas que quieran aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Amén, claro que sí. Vamos a hacer una oración de fe creyendo que lo que dice la palabra, que si nosotros confesamos nuestros pecados y nos apartamos de ellos, vamos a alcanzar misericordia de Dios. Una cosa que es bueno advertirle, que permanecer en los caminos del Señor se requiere de disciplina, pero para eso el Señor nos ha dado el Espíritu Santo. La palabra de Dios dice
porque Dios ha dado el Espíritu Santo a todos aquellos que le quieren obedecer. Entonces, si hoy usted está sintonizando este canal, no es casualidad. En Dios únicamente hay propósitos, y el propósito de Dios, usted que no conoce a Cristo, es de que reconozca el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario hace 2000 años. Alguien pudiera decir, sí, pero yo soy un pecador, he hecho muchas cosas malas, posiblemente Dios no me quiera perdonar. No, el único pecado que yo le puedo decir a la luz de la Biblia que Dios no va a perdonar es el que no recibamos a Cristo como Señor y Salvador. El sacrificio que Él hizo en la cruz es suficiente para cubrir cualquier pecado que usted haya cometido. Si usted se arrepiente de corazón, abre su corazón para que Cristo venga a morar en su vida, yo le garantizo con la autoridad de la Biblia que el Señor lo puede recibir hoy como hijo y escribir su nombre en el libro de la vida. Si usted hoy está dispuesto a hacer eso, yo quisiera que conmigo repitiera esta oración de fe. Ahí donde está en su lugar, si quiere con sus ojos cerrados o sus ojos abiertos, vamos a hacer esta oración de fe. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Me arrepiento de todos mis pecados. Te recibo como mi Señor, como mi Salvador. Yo creo que el sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario hace 2000 años me limpia, me lava de toda mi maldad. Señor, tu palabra dice que si te confesamos delante de los hombres, tú nos confesarás delante del Padre. En el nombre de Cristo Jesús, yo abro las puertas de mi corazón, te invito para que vengas a morar en mi vida. Espíritu Santo, yo abro las puertas de mi corazón, te invito a que vengas a hacer morada hoy en mi vida. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Si usted hizo esa oración de fe conmigo, con la autoridad de la Biblia, yo le puedo decir que hoy escribieron su nombre en el libro de la vida. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Es un paso de mucha importancia que la persona que acepta a Cristo ha dado. Entonces nos damos cuenta de que el próximo paso sería la primera administración del alma, ¿verdad, hermano? Claro, que sería el bautismo en agua. Entonces, una vez que pasamos al bautismo en agua, entonces estamos casi listos para entrar a la Canaán, ¿verdad? Claro. A la tierra de la promesa. Entonces aquí nos damos cuenta de que el Señor quiere prepararnos para que nosotros vivamos una vida en abundancia en el Evangelio de Cristo. Algo que yo digo en mis propias palabras es de que para nosotros gozar el Evangelio de Cristo tenemos que tener una vida eterna. Porque yo creo que en este cuerpo no entenderíamos todas las promesas que el Padre tiene para nosotros. Entonces necesitaríamos una vida eterna para disfrutar de esta gloriosa verdad. Entonces aquí quería yo leerles en Proverbios 10:18 para seguir y para ya terminar, y porque queremos ya darle la conclusión a este segunda área del alma. Sería Proverbios 10:18, dice: el que aplaca el odio es de labios justos, pero el que suscita la calumnia es necio. Entonces aquí nos damos cuenta de que el Señor nos da parámetros en la palabra para que nosotros los podamos seguir. Y ahora la última pregunta, hermano, porque ya prácticamente el tiempo se nos ha ido. Sabemos de que para cada área del alma tenemos una solución. Y entonces en este caso del área del alma, hermano, ¿cuál sería, como quien dice, el antídoto para salir de eso del odio? El amor. Porque la palabra de Dios dice que Él ha derramado de su amor sobre nosotros. Y alguien me pudiera decir, bueno, ¿cómo puedo yo comprobar que Dios me ama? Sencillamente porque Dios no escatimó la vida de su Hijo unigénito para darla como rescate nuestro. Hace 2000 años Cristo dio su vida en la cruz por usted y por mí. Por eso podemos decir que Dios nos ama. Amén. Proverbios 15:17 dice: mejor es una comida de verduras donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. Y prácticamente el tiempo se nos ha ido. Te damos las gracias por tu sintonía. Estamos en nuestro segmento En Busca de la Verdad Doctrinal de Ministerio Selim Central, Los Ángeles, California, con nuestro pastor, el hermano Jorge Fuentes. No nos queda más que darte las gracias e invitarte para nuestro próximo segmento, donde vamos a estar tocando el resto del tema, que serían las otras 10 áreas del alma, ¿verdad, hermano? Y prácticamente te damos las gracias y que Dios te bendiga. Al monte de Jehová me acercaré, subiré, y la zarza encendida encontraré.
conquistaré, la armadura de Saúl me quitaré. Conquistaré, en el nombre de Jehová yo venceré. Escudo bañado en aceite, mis flechas yo voy a volar.